Buenas tardes, compañeras, compañeros y considerados. El día 25 de agosto, todos recordamos el lamentable hecho ocurrido en la zona llamada en donde se generó una psicosis que provocó que la gente, de manera desesperada, acudiera a las escuelas donde sus hijos estudian para recogerlos y ponerlos en un lugar seguro. Afortunadamente, todo fue falsa alarma y nada de lo que se dijo ocurrió. Como sociedad, debemos repudiar estos hechos y reprobarlos. El papel de la autoridad fue lamentable. Se buscó dar escarmiento sin sustento jurídico a quien, desde la perspectiva del procurador, fue quien inició este falso rumor. No justifico que estas personas hayan emitido mensajes falsos, lo repruebo de manera categórica y celebro que se les castigue si existe una responsabilidad real de su parte. Pero tampoco puede justificar al procurador y al secretario de gobierno que actuaron de manera irresponsable, precipitada y autoritaria, sin medir consecuencias, para después intentar componerlas usando esta legislativa para ello. Me pregunto quién castiga la manera de actuar del secretario de gobierno y el procurador, o juzgar a priori a dos personas que emitieron falsos rumores, por imputarles delitos que el día de hoy se admite que no cometieron, y además mantenerlos presos a pesar de su retractación. ¿Por qué discutir el asunto de los criterios con tanta urgencia, cuando tenemos muchas otras iniciativas en la congeladora de este Congreso que son más urgentes para todos los veracruzanos? Como es el caso de la iniciativa que presenté desde mayo, para que la investigación y proceso del delito en narcomenudeo sea obligación de las autoridades del Fuero Común. Esta iniciativa, de aprobarse, además de cumplir con un mandato federal que está vigente desde 2009, buscaría que las autoridades estatales actúen con mucha mayor eficacia para detener a los delincuentes que operan como narcomenudistas y que poco a poco van impulsando a nuestros jóvenes a caer en este vicio. ¿Por qué no se convoca un periodo extraordinario para encaminar esta iniciativa? ¿No son más peligrosos los narcomenudistas que los punteros? Me hubiera gustado tener un debate serio sobre la iniciativa que hoy se discute desde una perspectiva legislativa y política. Creo que analizada a fondo y bien hecha puede ser benéfica para los veracruzanos, pero una vez más se legisla al vapor, sin un estudio serio, en base a un caso en específico. Gerardo Mugarza señala que este tipo penal beneficiará a los detenidos y que en este caso sí aplica la retroactividad de la ley, ya que no recibirán una pena máxima de 30 años, sino de mucho menos y con opción a salir bajo fianza. El espíritu del artículo 14 de la Constitución Federal señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es efectivamente con la intención de que no se les perjudique. Algunas tesis de la Corte señalan que en materia penal, cuando el indiciado dentro del proceso se beneficia de una ley posterior, esta debe aplicarse para el indiciado, por lo que la intención de la Suprema Corte es garantizar que el inculpado sea efectivamente beneficiado. Imputarles un delito que no existía no significa beneficiar. Incluso su aplicación jurídica es dudosa, ya que el propio 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de su libertad, sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En este caso, al momento de realizar la conducta de la que se les acusa, el tipo penal que hoy se analiza ni siquiera existía, por lo que no se les podría acusar del mismo. Es incorrecto que se pretenda señalar que entonces, en este caso, sí aplica la retroactividad. ¿Acaso no les perjudica que se les impute otro delito? Así sea un día que pisen la cárcel, no es perjudicial para estas personas. Prácticamente se está dando por sentado que son responsables del tipo penal que hoy se discute, sin siquiera haberse aprobado, pasado por el Ministerio Público y por el juez. Es decir, en un solo acto, el señor Mugarza acusa, juzga y le da salida bajo fianza a los acusados, como si el Ministerio Público fuera su empleado, como si los otros dos poderes no existieran. Está muy equivocado. Quiero pensar que ese Veracruz ya quedó atrás. Por otro lado, no podemos seguir legislando sobre casos específicos. Sabemos que las leyes son abstractas e impersonales. Abstractas porque se aplican a una generalidad, impersonales porque no se emiten para resolver o regular casos individuales. El secretario de Gobierno, al declarar que la aprobación de esta ley beneficia a los ya mencionados, acepta que se legisla de manera individual, personal. El dictamen que hoy nos ocupa carece de todo sustento jurídico y técnica legislativa. Es ambiguo y difícilmente aplicable. En primer lugar, porque en la exposición de motivos de la iniciativa se señala que no se pretende penalizar el uso genérico de los medios de comunicación modernos, aunque sí lo hace, ya que la tipificación de este delito per se significa un límite para la manifestación de las ideas, y este límite ya está perfectamente regulado por la Constitución, por lo que penalizar sería excedido. Asimismo, es irresponsable utilizar el término perturbación del orden público en un sentido tan amplio.
ya que ¿quién decide qué significa perturbar el orden público? ¿El juez? ¿El procurador? ¿Cuántas personas se necesitan para que se considere público? ¿2, 3, 20, 500, 1000? ¿Cuántas? Por otra parte, deja abierta la posibilidad para que la ley mordaza se aplique, ya que cualquier dicho o insulto o cualquier otro medio que disguste al gobierno y que por casualidad provoque alguna mínima perturbación será suficiente para procesar a personas que pudieran no tener la intención de hacerlo. Señalar que la aplicación del delito necesita dos factores, la intención y el hecho en sí, es confuso y difícilmente aplicable, ya que con la emisión de mensajes de alerta será muy complicado saber con qué intención se hicieron. Veracruz hoy vive una época de violencia y inseguridad como nunca antes se había visto. Es de reconocerse el trabajo que están haciendo las fuerzas federales en coordinación con el Ejecutivo del Estado para limpiar a nuestro Estado de la delincuencia organizada. De manera personal, cuentan con todo mi respaldo. Esta es una lucha que los tres poderes debemos apoyar sin restricción alguna y unida. Esa es la única manera en que esta batalla será ganada. Sin embargo, como diputados debemos de ser responsables de lo que aprobamos y vigilantes del actuar de las autoridades. Que quede claro, estoy de acuerdo en el fondo de la iniciativa, siempre y cuando sea analizada con tiempo, calma, con la participación de todos los sectores de la sociedad y con un estricto respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, no puedo apoyar el hecho de que se legisle para casos particulares. Las leyes no se pueden crear o modificar a gusto de nadie. Mucho menos estoy de acuerdo en aprobar un dictamen que busca lavarle la cara al secretario de Gobierno y al procurador ante su pésima actuación. Confío en que sus decisiones son personales y nada tienen que ver con la voluntad del gobernador y las autoridades federales de tener un Estado más seguro. Una vez más, apelo a la buena voluntad de ustedes para que este dictamen no sea aprobado en este momento y sea estudiado con más profundidad, debatido con más sentido y en su momento aprobado o rechazado para el beneficio de todos los veracruzanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado.